En Levántate Temprano presentamos La Perla de Hoy, un mensaje extraído de la Palabra de Dios, escrito por Reinaldo Pérez en labios de Jonathan Stubbs. Bien, mis amados, y nuestra perla de hoy está basada en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos y amigos, siempre es interesante estudiar las consideraciones de Pablo con relación al llamado ministerial. Aunque Pablo, el más grande de los apóstoles, nunca fue pastor titular de ninguna iglesia en particular. Sí, fue el gran impulsor, desarrollador y responsable del gran avance que experimentó el Evangelio, la iglesia primitiva, a partir de la segunda mitad del primer siglo de la era cristiana. La perla de hoy fue pronunciada en Mileto, en Hechos capítulo 20, verso 17, en el contexto de la despedida de Pablo ante los ancianos de Éfeso, y es bien aleccionadora la forma magistral en que Pablo resume el ministerio que durante 3 años pudo desarrollar entre ellos. No tenemos ni el tiempo ni el espacio para analizar a profundidad cada detalle del discurso que el gran apóstol pronuncia en esta ocasión. Sobre lo único que quiero dirigir vuestra atención en la perla de hoy es al lugar que Pablo otorga a la palabra de Dios, que constituye el fundamento, la razón y el poder del que depende todo ministerio pastoral y toda la iglesia, de toda la vida de la iglesia. Y ahora, hermanos, como dice el apóstol, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Dios es el fundamento invisible de la iglesia. Su palabra es el fundamento visible. Una iglesia que diga depender de Dios, pero no otorgue a su palabra el lugar que le corresponde, lamentablemente está muerta. Pablo le llama a la Escritura la palabra de su gracia, porque es a través de ella que llegamos al conocimiento de esa gracia, y es a través de ella que la iglesia recibe la vitalidad espiritual de Dios. Cuando la exposición de su palabra es relegada en un segundo plano, Dios mismo es relegado en un segundo plano. Lamentablemente estamos viviendo en una época en la que los predicadores del mensaje tienen que luchar para granjearse un lugar y abrirse paso entre tantas actividades de carácter secundario que saturan el servicio de adoración. Cantamos mucho, damos muchos anuncios, hablamos mucho, preparamos todo tipo de actividades, dramas, danzas, kermés, teatros negros y un sinnúmero de cosas que van arropando el tiempo, y al final reservamos 15 minutos para la exposición de la palabra, como para no dejar de dar algo de la palabra de Dios. Es como si la verdad de Dios revelada fuera lo menos importante. Pablo dice en el texto que es la palabra de Dios la que tiene poder para sobreedificar. Y si los predicadores, o aquellos, más bien los pecadores que no son atraídos genuinamente a través de la predicación poderosa de la palabra, no vendrán a Cristo por otro medio. Cualquier otro recurso que usemos para atraer al pecador y a los jóvenes a Cristo, que no sea la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Escuche bien, es la espada del Espíritu. Lamentablemente será manipulativo, sugestionante, artificioso, y sus resultados serán superficiales y de corta duración. Dios ha prometido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Y como enseñó Cristo en la historia del rico y Lázaro, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, la Escritura, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Lucas 16:31. El poder está en la palabra, no en la sabiduría de un predicador, ni en las actividades de facturación humana. Por eso Dios nos ha dado su palabra para que seamos edificados y sobreedificados en el conocimiento de Él. Hemos compartido nuestra perla de hoy, basada en Hechos capítulo 20, verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta fue nuestra perla de hoy. Un mensaje extraído de la palabra de Dios, escrito por Reinaldo Pérez en labios de Jonathan Stubbs.